El sol del mediodía se reflejaba despiadadamente sobre la carrocería oxidada del camión Peterbilt 379 de $3 millones que yacía inmóvil en el centro del depósito de transportes más importante de Ciudad de México. Ingeniero tras ingeniero habían fracasado durante las últimas 72 horas, tratando de diagnosticar la falla misteriosa que mantenía paralizada la operación de distribución de medicamentos más crítica del año. El aire espeso del hangar vibraba con la tensión de voces exaltadas y el tintineo constante de herramientas siendo arrojadas con frustración contra el suelo de concreto. Cuenta para nosotros en los comentarios de cuál ciudad nos estás viendo. Deja el like y suscríbete al canal antes de continuar con esta historia. Entre la multitud de expertos certificados, técnicos especializados e ingenieros con décadas de experiencia, nadie notó al joven delgado de 18 años que permanecía inmóvil junto a la entrada lateral, observando cada movimiento con una intensidad que hubiera resultado perturbadora para cualquiera que se hubiera molestado en prestarle atención. Sus manos se movían sutilmente en patrones repetitivos, mientras sus ojos seguían cada procedimiento fallido con una precisión matemática que ninguno de los presentes podría haber comprendido. «¡Nadie logró arreglar esto!», rugió el ingeniero jefe Carlos Mendoza, un hombre corpulento de 50 años, cuya reputación había sido construida sobre 3 décadas de resolver problemas mecánicos. ¡Imposibles! Su voz resonó por todo el depósito mientras golpeaba furiosamente la cabina del camión con su puño cerrado. 72 horas perdidas y este maldito motor sigue sin dar señales de vida. El cargamento de insulina para los hospitales infantiles debe salir antes de medianoche o miles de niños diabéticos quedarán sin tratamiento. La presión era asfixiante. Representantes de laboratorios farmacéuticos, directores de hospitales y funcionarios de salud pública rodeaban el vehículo como buitres esperando el momento exacto del fracaso definitivo. Las cámaras de televisión habían llegado 2 horas antes, transformando lo que debería haber sido una reparación rutinaria en un espectáculo mediático que determinaría el futuro de contratos millonarios y, más importante aún, la supervivencia de cientos de niños enfermos. Mateo Sánchez permanecía invisible para todos ellos, como había aprendido a hacer durante los 18 años de su existencia. Sus dedos tamborileaban contra su muslo izquierdo en secuencias de números primos, mientras su mente fotografiaba cada detalle del motor expuesto. La disposición irregular de los cables, el patrón anómalo de corrosión en las conexiones eléctricas, la vibración casi imperceptible que emanaba del compartimiento de la transmisión cada exactamente 4 segundos. «Si esto no arranca en las próximas 6 horas», murmuró un funcionario de gobierno a otro, «la crisis de desabastecimiento se convertirá en tragedia nacional. Este camión transporta el único lote de insulina disponible en todo el país para pacientes pediátricos críticos». Mateo sintió como las palabras se clavaban en su cerebro como fragmentos de cristal. Había estado allí por casualidad, acompañando a su madre Rosa, quien trabajaba como encargada de limpieza en el depósito, cuando la emergencia había estallado como una bomba. Había observado en silencio mientras cada experto implementaba las mismas soluciones incorrectas una y otra vez, siguiendo protocolos que su mente autista reconocía inmediatamente como inadecuados para el problema real que nadie más podía ver. El joven dio un paso casi imperceptible hacia adelante, sus ojos fijos en el corazón del motor donde había identificado el patrón de falla que todos los demás habían pasado por alto. Su respiración se volvió más profunda, más controlada,
mientras el hiperfoco que había dominado su vida desde la infancia comenzaba a activarse como un interruptor neurológico. En ese momento preciso, cuando la desesperación alcanzaba su punto culminante y los adultos importantes comenzaban a aceptar la derrota, Mateo Sánchez susurró las palabras que cambiarían todo. Si lo reparo, dejan de reírse. La historia de Mateo Sánchez había comenzado 18 años antes en una pequeña casa de 2 habitaciones en la colonia Doctores, cuando sus padres, Rosa y Miguel, recibieron un diagnóstico que cambiaría sus vidas para siempre: trastorno del espectro autista. Las palabras del neurólogo pediátrico resonaron en la consulta médica como una sentencia definitiva, mientras la pequeña criatura de 3 años permanecía fascinada por el patrón de luz que formaba el ventilador del techo al girar. Rosa trabajaba doble turno como empleada de limpieza en diferentes empresas para costear las terapias que los médicos insistían que eran absolutamente necesarias para el desarrollo de su hijo. Miguel, mecánico de oficio en un taller de barrio, había comenzado a llevar a Mateo al trabajo los fines de semana cuando no encontraban con quién dejarlo. Fue en ese ambiente saturado de aceite de motor, herramientas oxidadas y el rugido constante de motores siendo reparados, donde el niño encontró su primer refugio del mundo, que parecía demasiado ruidoso, demasiado impredecible y demasiado hostil para su sistema nervioso hipersensible. A los 5 años, mientras otros niños jugaban con muñecos o veían caricaturas, Mateo ya había memorizado completamente 3 manuales de reparación automotriz que había encontrado en Mindonesen, el taller de su padre. No podía leer las palabras todavía, pero las imágenes técnicas, los diagramas de conexiones eléctricas y los esquemas de sistemas mecánicos se grababan en su memoria con una precisión fotográfica que dejaba perplejos a todos los adultos que presenciaban sus explicaciones detalladas sobre el funcionamiento de motores de combustión interna. La escuela primaria fue una tortura sistemática que se extendió durante 6 años interminables. Los maestros no sabían qué hacer con un niño que podía explicar el sistema de transmisión de un automóvil, pero no lograba hacer contacto visual durante más de 3 segundos consecutivos. Sus compañeros de clase lo bautizaron como el robot raro, debido a sus movimientos repetitivos de manos y su forma peculiar de hablar, siempre demasiado técnica, demasiado precisa, demasiado diferente para ser aceptada en el ecosistema cruel del patio de recreo. Mateo vive en su propio mundo, escribían los psicólogos escolares en reportes que sus padres leían con el corazón estrujado. Muestra dificultades significativas para la interacción social y presenta comportamientos repetitivos que interfieren con su aprendizaje normal. Recomendamos educación especial. Pero ninguno de esos profesionales se había tomado el tiempo de observar la intensidad con la que el niño estudiaba cada aspecto mecánico de su entorno, desde el funcionamiento del ventilador del aula hasta la forma precisa en que las bisagras de las puertas se desgastaban con el uso repetitivo. Durante la escuela secundaria, el acoso se intensificó hasta convertirse en una campaña sistemática de humillación diaria. Autista rarísimo, cerebro defectuoso, alien sin amigos, eran solo algunos de los insultos que Mateo había aprendido a ignorar mientras se refugiaba en la biblioteca escolar, devorando cada libro de ingeniería mecánica que lograba encontrar. Sus padres recibían llamadas semanales de la escuela reportando incidentes donde otros estudiantes habían empujado, golpeado o humillado a su hijo, quien invariablemente respondía con la misma frase: «No entiendo por qué me lastiman si no les hice nada malo». A los 15 años,
Mateo había leído y memorizado más de 200 manuales técnicos de diferentes marcas de vehículos pesados. Podía diagnosticar problemas en motores diésel con solo escuchar el patrón irregular de su funcionamiento, pero no lograba mantener una conversación casual de más de 30 segundos con personas de su edad. Sus padres lo inscribieron en un programa de capacitación técnica esperando que sus habilidades especiales finalmente encontraran un espacio donde fueran valoradas. Pero incluso allí enfrentó la incomprensión de instructores que lo consideraban demasiado raro para trabajar con clientes. Los movimientos repetitivos de Mateo se habían desarrollado en patrones cada vez más complejos a medida que crecía. Sus dedos tamborileaban secuencias numéricas contra superficies, sus ojos seguían patrones geométricos en techos y paredes, y su cuerpo se balanceaba suavemente cuando necesitaba procesar información compleja. Los terapeutas habían intentado eliminar estos comportamientos durante años, sin comprender que constituían el sistema de autorregulación que permitía a su cerebro funcionar en un mundo que bombardeaba constantemente sus sentidos hipersensibles. Al cumplir 17 años, Mateo había sido rechazado en 14 entrevistas de trabajo diferentes. Los empleadores veían a un joven que no podía mantener contacto visual, que respondía a preguntas con explicaciones técnicas excesivamente detalladas y que realizaba movimientos que consideraban extraños o inadecuados para ambientes profesionales. Nadie se molestaba en evaluar sus conocimientos reales o en comprender que su forma directa de comunicarse era resultado de una honestidad neurológica, no de grosería intencional. Sus padres comenzaron a preocuparse seriamente por el futuro de su hijo cuando lo encontraron una noche desmontando completamente el motor de su auto familiar y volviéndolo a ensamblar con modificaciones que mejoraban su eficiencia energética en un 25%. «Es brillante», le confesó Miguel a Rosa mientras observaban a Mateo trabajar con una concentración que parecía casi sobrenatural, pero el mundo no está preparado para entender su tipo de inteligencia. La discriminación que Mateo enfrentaba diariamente había forjado en él una resignación prematura. Había aprendido a esperar el rechazo, la incomprensión y la burla como elementos naturales de cualquier interacción social. Sus respuestas se habían vuelto cada vez más concisas, sus expectativas cada vez más limitadas. Cuando cumplió 18 años, había dejado de buscar empleo activamente, refugiándose en proyectos mecánicos personales que realizaba en el pequeño garaje que su padre había acondicionado para él detrás de su casa. Su conocimiento técnico había alcanzado niveles que superaban a muchos ingenieros con títulos universitarios. Podía identificar fallas en sistemas hidráulicos con solo observar las manchas de aceite en el suelo, diagnosticar problemas de transmisión mediante el análisis del sonido que producían durante el cambio de velocidades, y prever fallos mecánicos semanas antes de que se manifestaran completamente. Pero toda esa experiencia permanecía encerrada en un joven que la sociedad había etiquetado como incapacitado para funcionar en ambientes laborales normales. La mañana en que acompañó a su madre al depósito de transportes porque su auto había estado en el taller, Mateo no tenía expectativas de que algo importante fuera a suceder. Era simplemente otro día en una existencia que había aprendido a navegar con la expectativa constante de ser ignorado, malentendido o rechazado por personas que no podían ver más allá de sus diferencias neurológicas aparentes. El Peterbilt 379 Extended Hood
había llegado al depósito de transportes Hernández 3 días antes como parte del contrato más importante en la historia de la empresa: el transporte exclusivo de medicamentos de emergencia para la red hospitalaria nacional. El vehículo, valorado en $3.2 millones, representaba la culminación de décadas de ingeniería en transporte refrigerado especializado, equipado con sistemas de monitoreo de temperatura de precisión militar y compartimientos de almacenamiento diseñados específicamente para productos farmacéuticos que requerían condiciones ambientales absolutamente estables. La crisis había comenzado súbitamente durante la inspección rutinaria previa al primer viaje oficial. El motor, que había funcionado perfectamente durante las primeras pruebas, simplemente se negó a encender. El sistema de diagnóstico computarizado no reportaba ningún código de error específico. Las conexiones eléctricas aparentaban estar en perfecto estado y todos los componentes mecánicos pasaban las pruebas individuales sin mostrar anomalías detectables. Eduardo Hernández, propietario de la empresa de transportes, había contactado inmediatamente a los mejores especialistas disponibles en la ciudad. El primer ingeniero, graduado del Instituto Politécnico Nacional con especialización en motores diésel de alta capacidad, había pasado 8 horas realizando diagnósticos exhaustivos sin encontrar la causa del problema. Sus conclusiones técnicas apuntaban hacia una posible falla en el módulo de control del motor, pero el reemplazo completo del componente no había solucionado la situación. El segundo experto, con 20 años de experiencia en reparación de vehículos comerciales para empresas Fortune 500, había implementado un enfoque sistemático que incluía la verificación completa de todos los sistemas auxiliares, desde la bomba de combustible hasta los sensores de temperatura del refrigerante. Después de 16 horas de trabajo intensivo, había declarado que el problema residía en el sistema de inyección electrónica, pero el reemplazo de todos los inyectores y la recalibración completa del sistema de gestión de combustible no habían restaurado la funcionalidad del motor. La desesperación había llevado a Eduardo Hernández a contactar al fabricante directamente, quien había enviado a su especialista técnico más experimentado desde Detroit. Este ingeniero, que había participado en el diseño original del sistema de propulsión del Peterbilt 379, había pasado 24 horas implementando procedimientos de diagnóstico que ni siquiera estaban disponibles para técnicos regulares. Su veredicto final había sido que el vehículo presentaba una falla fantasma imposible de localizar con las herramientas de diagnóstico estándar, y había recomendado el reemplazo completo del motor, una operación que costaría más de $500,000 y requeriría 3 semanas de tiempo que simplemente no estaban disponibles. El cuarto ingeniero había llegado esa mañana acompañado de un equipo de diagnóstico computarizado valorado en $200,000. Sus escáneres de última generación habían analizado cada componente electrónico del vehículo sin detectar anomalías significativas. Los osciloscopios habían mapeado las señales eléctricas del motor con precisión de nanosegundos. Los analizadores de presión habían monitoreado todos los sistemas hidráulicos y neumáticos, y los sensores de vibración habían registrado cada frecuencia mecánica producida por el motor durante los intentos de arranque. La situación se había vuelto crítica, porque el camión debía transportar un cargamento de insulina de acción rápida, que representaba la única reserva nacional disponible para pacientes pediátricos en estado crítico. Los laboratorios farmacéuticos habían consolidado toda su producción mensual en un solo envío para optimizar costos, una decisión que ahora amenazaba con convertirse en una catástrofe de salud pública
si el medicamento no llegaba a los hospitales infantiles antes de medianoche. Los directores de los principales hospitales pediátricos del país habían comenzado a llegar al depósito desde las primeras horas de la mañana, cada uno cargando listas de pacientes cuyas vidas dependían literalmente de que ese camión específico completara su ruta de entrega. No había vehículos de respaldo disponibles porque el sistema de refrigeración especializado del Peterbilt 379 era el único certificado para mantener la cadena de frío requerida por la insulina durante el trayecto de 18 horas que incluía zonas de 1900 temperatura extrema. La presión mediática había escalado cuando los noticieros nacionales habían comenzado a cubrir la historia. Las cámaras de televisión habían transformado el depósito en un circo mediático donde cada minuto perdido se convertía en material para titulares sensacionalistas sobre incompetencia técnica y crisis de la salud infantil. Los reporteros entrevistaban a padres desesperados de niños diabéticos, mientras los ingenieros seguían fracasando en sus intentos de solucionar el problema. Rosa Sánchez había llevado a Mateo al trabajo esa mañana porque su auto estaba siendo reparado en el taller del barrio y necesitaba que alguien la acompañara en el transporte público hasta el depósito. Su plan había sido que Mateo esperara tranquilamente en la pequeña oficina de administración mientras ella completaba sus tareas de limpieza rutinarias. Pero la crisis había convertido todo el lugar en un hervidero de actividad frenética que había capturado inmediatamente la atención hiperfocal del joven. Mateo había observado cada procedimiento fallido desde la distancia, registrando inconsistencias en los métodos de diagnóstico que ninguno de los expertos parecía notar. Su mente autista había comenzado a construir automáticamente patrones de información que conectaban elementos aparentemente inconexos. El sonido específico que producía el motor durante los intentos de arranque, la secuencia temporal exacta de los síntomas, la relación entre la temperatura ambiente y la intensidad de las fallas, y docenas de variables microscópicas que su cerebro procesaba en paralelo mientras permanecía aparentemente inmóvil junto a la pared. La multitud de especialistas, ingenieros certificados, técnicos con décadas de experiencia y expertos en sistemas automotrices no había prestado la menor atención al joven delgado que llevaba casi 6 horas observando silenciosamente cada movimiento que realizaban. Para ellos, Mateo era simplemente invisible, otro civil sin importancia, en la periferia de una crisis técnica que requería experiencia de nivel profesional para ser resuelta. Carlos Mendoza llevaba 30 años reparando vehículos comerciales y había construido su reputación profesional resolviendo problemas que otros consideraban imposibles. Su empresa de consultoría técnica era contratada por compañías multinacionales cuando sus propios departamentos de ingeniería admitían derrota, y su currículum incluía la solución de fallas mecánicas en equipos valorados en decenas de millones de dólares a lo largo de su carrera. En 3 décadas de trabajo, nunca había encontrado un motor que no pudiera diagnosticar y reparar, una marca personal que había forjado su identidad profesional tanto como su autoestima. La frustración de las últimas 72 horas había comenzado a transformarse en una ira que lo consumía desde dentro. Cada herramienta que arrojaba contra el suelo de concreto representaba otro fragmento de su reputación que se desmoronaba frente a las cámaras de televisión y los ojos críticos de colegas que habían viajado desde otras ciudades para presenciar lo que muchos ya comenzaban a llamar el fracaso de Mendoza. Su equipo de trabajo,
compuesto por 5 técnicos especializados que habían trabajado con él durante años, comenzaba a mostrar señales de agotamiento y desesperación que reflejaban el estado emocional de su jefe. «Esto es imposible», murmuró por centésima vez mientras revisaba las lecturas de presión del sistema de combustible por tercera ocasión consecutiva. «He reparado motores de barcos cargueros, turbinas de aeronaves comerciales, sistemas de propulsión de locomotoras, y nunca, absolutamente nunca, había visto algo como esto». Su voz había adquirido una cualidad áspera que revelaba las casi 30 horas sin dormir que llevaba acumuladas intentando resolver el misterio del Peterbilt inmóvil. Los representantes de la empresa fabricante habían llegado esa mañana con aire de suficiencia profesional, seguros de que podrían solucionar rápidamente lo que consideraban incompetencia técnica local. Sin embargo, después de 6 horas implementando protocolos de diagnóstico que no estaban disponibles para mecánicos regulares, su confianza había sido reemplazada por una perplejidad creciente que comenzaba a manifestarse en conversaciones susurradas y llamadas telefónicas urgentes a la sede corporativa en Detroit. «Nunca habíamos visto una falla de este tipo», admitió finalmente James Patterson, el ingeniero jefe enviado por Peterbilt durante una conversación con Eduardo Hernández. «Todos los sistemas reportan funcionalidad normal, todas las conexiones están perfectas, todos los componentes pasan las pruebas individuales, pero el motor simplemente se niega a arrancar. Es como si el vehículo tuviera una falla que existe y no existe al mismo tiempo». La presión psicológica había comenzado a afectar incluso a los técnicos más experimentados. Algunos habían comenzado a cuestionar sus propias habilidades profesionales. Otros habían desarrollado teorías conspiracionales sobre sabotaje industrial. Y varios habían sugerido que el problema podría ser de naturaleza sobrenatural o inexplicable por métodos científicos convencionales. La atmósfera en el depósito se había vuelto cada vez más tensa conforme las horas pasaban sin progreso aparente. Los directores de hospitales habían comenzado a implementar protocolos de emergencia para pacientes diabéticos pediátricos, contactando a 1.200 familiares para informarles sobre la posibilidad de que los tratamientos de insulina tuvieran que ser suspendidos temporalmente. Las salas de pediatría de los principales hospitales infantiles del país estaban preparándose para recibir casos de emergencia diabética que podrían llegar en las próximas horas si el medicamento no era entregado según el cronograma original. Mateo había permanecido inmóvil durante las 6 horas observando cada procedimiento, cada diagnóstico fallido, cada teoría incorrecta que los expertos implementaban con creciente desesperación. Su mente autista había estado procesando información de manera paralela, construyendo conexiones neuronales que ningún cerebro neurotípico podría haber establecido debido a las limitaciones del pensamiento lineal convencional. Mientras los ingenieros se concentraban en componentes individuales del motor, Mateo había estado analizando el vehículo como un sistema integrado completo. Su hiperfoco había detectado patrones de comportamiento mecánico que eran invisibles para personas que procesaban información de manera secuencial, patrones que sugerían una interacción compleja entre sistemas aparentemente independientes que ninguno de los expertos había considerado relevante para el diagnóstico. Cuando Carlos Mendoza rugió, «¡Nadie logró arreglar esto!», y golpeó la cabina del camión con frustración, Mateo sintió que algo se activaba en su cerebro autista. La combinación de presión temporal extrema, la observación prolongada de patrones mecánicos complejos
y la certeza de que había identificado la causa real del problema desencadenó una respuesta neurológica que había estado construyéndose durante horas de análisis silencioso. Sus dedos dejaron de tamborrillear contra su muslo, su respiración se volvió más profunda y controlada, y sus ojos se fijaron en el corazón del motor con una intensidad que habría resultado inquietante para cualquiera que hubiera estado prestando atención. El hiperfoco que había dominado su vida desde la infancia, se activó como un interruptor neurológico, bloqueando todas las distracciones sensoriales del entorno y canalizando toda su capacidad cognitiva hacia la solución del problema que había estado analizando sistemáticamente durante las últimas 6 horas. En ese momento de transición entre la observación pasiva y la acción directa, cuando la desesperación de los expertos había alcanzado su punto culminante y los niños diabéticos del país enfrentaban una crisis de supervivencia, Mateo Sánchez dio un paso adelante y pronunció las palabras que cambiarían todo. Si lo reparo, ¿dejan de reírse? El silencio que siguió a esas palabras fue tan absoluto que el sonido del aire acondicionado industrial del depósito se volvió repentinamente audible. 30 personas, incluyendo ingenieros, técnicos, directores de hospitales, funcionarios de gobierno y periodistas, giraron simultáneamente para observar al joven delgado que había permanecido invisible en la periferia durante las últimas 6 horas. Carlos Mendoza fue el primero en reaccionar y su respuesta inicial fue una carcajada áspera que resonó por todo el hangar como el ladrido de un animal herido. ¿Quién demonios es este niño?, preguntó mientras se limpiaba las manos grasientas en un trapo sucio. Sus ojos recorrieron la figura de Mateo desde los zapatos desgastados hasta la camiseta simple que llevaba puesta, evaluándolo con el desprecio automático que había desarrollado durante décadas de trabajo, en ambientes donde la apariencia profesional se consideraba sinónimo de competencia técnica. ¿Y de dónde salió? ¿Alguien me puede explicar por qué hay civiles paseándose por aquí mientras intentamos resolver una crisis nacional? Rosa Sánchez sintió que el corazón se le encogía en el pecho cuando todos los ojos se dirigieron hacia su hijo. Había presenciado escenas similares durante los 18 años de vida de Mateo. Momentos en que su diferencia neurológica se volvía visible para extraños que inmediatamente lo categorizaban como raro, inadecuado o problemático. Su instinto maternal la impulsó a moverse hacia él para protegerlo de lo que reconocía como el preludio de otra humillación pública. Pero algo en la postura de Mateo la detuvo. «Ese es el hijo de la señora de la limpieza», explicó uno de los técnicos con una sonrisa burlona. «Lleva toda la mañana parado ahí como estatua. Creo que tiene algo mental, ¿verdad? Autismo o algo así. No puede ni hablar normalmente». Las risas que siguieron a este comentario fueron crueles y prolongadas, alimentadas por la frustración acumulada de profesionales que habían visto su experiencia cuestionada por circunstancias inexplicables. Mateo sintió las risas como agujas clavándose en su sistema nervioso hipersensible, pero su mente autista había entrado ya en modo de hiperfoco y las distracciones sensoriales externas comenzaron a volverse gradualmente menos relevantes. Sus ojos permanecieron fijos en el motor del Peterbilt, mientras sus dedos reanudaron el tamborrilleo de secuencias numéricas, un comportamiento de autorregulación que le permitía mantener la estabilidad neurológica necesaria para procesar información compleja bajo presión extrema. ¿Autista?, repitió Carlos Mendoza con una sonrisa que mezclaba diversión y desdén. Perfecto. Exactamente lo que necesitábamos. Un niño con discapacidad mental
que cree que puede resolver lo que 30 años de experiencia profesional no han podido solucionar. Se dirigió hacia Mateo con pasos lentos y deliberados, adoptando la actitud condescendiente que había perfeccionado durante décadas de tratar con clientes que cuestionaban su autoridad técnica. «Escúchame bien, muchachito», continuó mientras se colocaba intimidantemente cerca de Mateo, invadiendo su espacio personal de una manera que cualquier persona autista encontraría profundamente perturbadora. Esto no es un juego de mecánica para niños. Este es un motor de $3 millones que requiere conocimiento técnico de nivel profesional. No es algo que puedas arreglar con los truquitos que aprendiste viendo caricaturas de robots. Las cámaras de televisión habían comenzado a enfocar la confrontación, los reporteros reconociendo intuitivamente que estaban presenciando el tipo de drama humano que convertiría una historia técnica aburrida en contenido viral para las redes sociales. Los flashes de las fotografías comenzaron a dispararse mientras Mateo permanecía inmóvil, aparentemente inconsciente de que se había convertido en el centro de atención de una audiencia que lo percibía como entretenimiento involuntario. «Los autistas no entienden cómo funciona el mundo real», murmuró uno de los ingenieros enviados por Peterbilt mientras sacaba su teléfono celular para grabar lo que anticipaba sería una humillación épica. «Viven en fantasías donde creen que pueden hacer cosas imposibles. Es triste realmente, pero no podemos perder más tiempo con delirios». Sus palabras fueron acompañadas por asentimientos y comentarios de apoyo de otros profesionales presentes, que parecían genuinamente convencidos de que estaban presenciando un episodio de desconexión de la realidad por parte de una persona con discapacidad mental. Doctora Patricia Morales, directora del Hospital Infantil Nacional, había observado la evolución de la confrontación con creciente incomodidad. Como médica especializada en pediatría, había trabajado durante años con niños autistas y reconocía las señales de hiperfoco que Mateo estaba exhibiendo. Sin embargo, la presión de la crisis médica que enfrentaban sus pacientes la mantenía enfocada en resultados prácticos más que en consideraciones de sensibilidad social. «Con el debido respeto», intervino dirigiéndose a Carlos Mendoza, «no tenemos tiempo para este tipo de distracciones. Tengo 143 niños diabéticos en estado crítico esperando ese medicamento. Si este joven tiene algún tipo de episodio psicótico, tal vez deberíamos contactar a servicios sociales para que se hagan cargo de él mientras nosotros continuamos intentando solucionar el problema real». La sugerencia de la doctora Morales desencadenó una nueva ronda de discusiones entre los adultos presentes sobre la situación del niño autista, mientras Mateo permanecía inmóvil en el centro de la atención. Algunos argumentaban que era cruel permitir que se humillara públicamente. Otros sostenían que era irresponsable permitir que interfiriera con una crisis nacional, y varios más expresaban preocupaciones sobre la responsabilidad legal de permitir que una persona con discapacidad mental accediera a equipos industriales peligrosos. «No puede ni mirarnos a los ojos», observó uno de los técnicos jóvenes mientras apuntaba hacia Mateo con una sonrisa burlona. «¿Cómo va a diagnosticar un motor si ni siquiera puede sostener una conversación normal? Los autistas necesitan supervisión constante. Mi primo tiene uno en la familia y solo sabe repetir frases de películas y hacer berrinches cuando cambian su rutina». Las generalizaciones sobre el autismo
se multiplicaron entre la multitud, mientras Mateo continuaba procesando internamente la información técnica que había estado recopilando durante horas. Su mente autista había construido un modelo tridimensional completo del sistema mecánico del Peterbilt, identificando la interacción específica entre componentes que estaba causando la falla misteriosa. Pero las palabras necesarias para comunicar esa comprensión compleja permanecían bloqueadas por la sobrecarga sensorial del ambiente hostil que lo rodeaba. Carlos Mendoza decidió que había tolerado suficiente ridículo y se posicionó directamente frente a Mateo con actitud agresiva. «Mira, muchacho, no sé qué tipo de atención buscas con este teatro, pero aquí hay profesionales trabajando en problemas serios. Tu mamá puede llevarte a casa para que juegues con tus carritos de juguete y dejes que los adultos se encarguen de las cosas importantes». La referencia despectiva a Rosa Sánchez activó algo diferente en la mente de Mateo. Durante 18 años había tolerado burlas, humillaciones y rechazos dirigidos hacia él, pero la implicación de que su madre no merecía estar allí, que su trabajo no era importante, tocó una fibra emocional que trascendía su propio dolor. Sus ojos se alzaron por primera vez para hacer contacto visual directo con Carlos Mendoza, una acción que requirió un esfuerzo neurológico considerable, pero que comunicó una determinación que sorprendió a varios observadores. «Mi mamá trabaja más que cualquiera de ustedes», dijo Mateo con voz clara pero monótona, empleando la comunicación directa característica de las personas autistas. «Y yo puedo arreglar ese motor, porque ustedes no entienden qué está mal. No es el sistema de inyección, no es el módulo de control, no es la bomba de combustible. Es el patrón de interferencia entre la frecuencia electromagnética del alternador y los sensores de posición del cigüeñal». El silencio que siguió a esta declaración técnica específica fue diferente al anterior. Varios ingenieros intercambiaron miradas de sorpresa, no porque creyeran que Mateo tenía razón, sino porque su explicación había demostrado un conocimiento técnico que no esperaban de alguien que habían categorizado como discapacitado mental. Sin embargo, la sorpresa inicial fue rápidamente reemplazada por escepticismo profesional y una hostilidad renovada ante lo que percibían como un desafío directo a su autoridad. «Interferencia electromagnética», repitió Carlos Mendoza con una carcajada forzada que sonó más nerviosa que divertida. «¿En serio? Un niño autista que no puede ni hablarnos sin evitar la mirada va a darnos lecciones sobre diagnóstico automotriz avanzado. Esto es ridículo, hasta el punto del insulto profesional». James Patterson, el ingeniero enviado por Peterbilt, se sentía cada vez más incómodo con la dirección que había tomado la situación. Como persona, con un hijo autista, reconocía algunos de los comportamientos que Mateo estaba exhibiendo y sabía que la terminología técnica que había empleado era sorprendentemente precisa. Sin embargo, la presión de mantener su reputación profesional frente a colegas y cámaras de televisión lo llevó a adoptar una posición defensiva. «Escucha, joven», dijo con un tono que intentaba sonar paternal, pero que resultaba claramente condescendiente. «Aprecio tu interés en la mecánica, pero interferencia electromagnética entre alternador y sensores de cigüeñal no es algo que ocurra en motores modernos. Los sistemas están diseñados específicamente para prevenir ese tipo de problemas. Tal vez deberías considerar estudiar mecánica básica antes de intentar diagnosticar equipos de esta complejidad». La multitud de profesionales parecía más relajada ahora que uno de los expertos oficiales había refutado la teoría de Mateo con autoridad técnica aparente. Las sonrisas y comentarios burlones se reanudaron
mientras varios técnicos comenzaron a imitar exageradamente los movimientos repetitivos de manos que Mateo realizaba como mecanismo de autorregulación neurológica. «¿Ven cómo mueve las manos?», susurró uno de los reporteros a su camarógrafo mientras enfocaba los movimientos repetitivos de Mateo. «Es exactamente como mi sobrino autista cuando tiene sus crisis. Van a hacer viral este video. Niño autista cree que puede reparar camión de millones de dólares. Va a tener millones de reproducciones». Doctora Patricia Morales había comenzado a recibir llamadas urgentes de otros hospitales reportando que varios pacientes pediátricos estaban desarrollando síntomas de cetoacidosis diabética debido a la falta de insulina de acción rápida. La presión médica de la situación estaba alcanzando niveles críticos y la distracción representada por Mateo estaba consumiendo tiempo que literalmente podía significar la diferencia entre vida y muerte para docenas de niños. «Suficiente», declaró con autoridad médica mientras se dirigía hacia Rosa Sánchez. «Señora, necesito que retire a su hijo de aquí inmediatamente. Tenemos una emergencia nacional y no podemos permitir más interrupciones. Si necesita asistencia para transportarlo a alguna institución especializada en autismo, puedo hacer las llamadas necesarias». Rosa había permanecido en silencio durante toda la confrontación, luchando internamente entre su instinto de proteger a Mateo y una intuición extraña de que algo importante estaba ocurriendo. Había visto a su hijo en estados de hiperfoco durante 18 años, pero nunca con la intensidad que estaba presenciando. Algo en su postura, en la forma en que sus ojos permanecían fijos en el motor, le decía que tal vez, por primera vez en su vida, el mundo estaba a punto de presenciar lo que ella siempre había sabido, que su hijo poseía un tipo de inteligencia que trascendía las categorías convencionales. «Dame 5 minutos», dijo Mateo repentinamente, dirigiéndose a Carlos Mendoza con una voz que había adquirido una cualidad diferente, más firme y controlada. 5 minutos para demostrarles que puedo identificar exactamente qué está mal. Si no lo logro, me voy y no vuelvo a molestar. Si lo consigo...» Sus palabras se desvanecieron mientras procesaba internamente las implicaciones de lo que estaba proponiendo. La propuesta colgó en el aire del depósito como una bomba a punto de explotar. Carlos Mendoza sintió que todas las miradas se dirigían hacia él, esperando su respuesta a lo que parecía ser el desafío más ridículo de su carrera profesional. Las cámaras de televisión estaban grabando cada segundo. Los reporteros ya estaban formulando mentalmente los titulares sensacionalistas y la presión social de la situación había transformado lo que debería haber sido una decisión técnica simple en un espectáculo público que definiría reputaciones profesionales. «¿Estás proponiendo una apuesta?», preguntó Carlos Mendoza con incredulidad. «Es genuina. ¿Un niño autista quiere apostar contra 30 años de experiencia profesional?» La idea era tan absurda que inicialmente no supo cómo procesarla, pero gradualmente comenzó a reconocer las posibilidades que se abrían ante él. Si Mateo fallaba, como era absolutamente inevitable, habría una lección pública sobre las limitaciones de las personas con discapacidad mental que podría ser educativa para la audiencia. «Hagamos esto interesante», continuó Carlos Mendoza, mientras una sonrisa cruel se extendía por su rostro. «Si logras identificar correctamente qué está mal con este motor, lo cual es imposible, porque 4 ingenieros especializados ya han demostrado que es un problema complejo que requiere reemplazo de componentes mayores. Te consigo un trabajo en cualquier empresa de reparación automotriz de la ciudad». Su voz se volvió más siniestra mientras continuaba.
Pero si fallas, como inevitablemente vas a fallar, tus padres firman un documento reconociendo públicamente que las personas con autismo no tienen la capacidad mental para trabajar en ambientes técnicos profesionales. ¿Te parece justo? El silencio que siguió a esta propuesta fue pesado y ominoso. Incluso las personas que habían estado riéndose de Mateo comenzaron a sentir incomodidad ante la crueldad explícita de los términos propuestos. Rosa Sánchez sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor mientras comprendía las implicaciones de lo que Carlos Mendoza estaba sugiriendo. La humillación pública de su hijo había evolucionado hacia algo que podría dañar permanentemente no solo su autoestima, sino también las oportunidades futuras de empleo de cualquier persona autista. Esos términos son completamente inapropiados, murmuró James Patterson, reconociendo que la situación había trascendido los límites de la decencia profesional. Sin embargo, su protesta fue débil y no llevó a ninguna acción concreta para detener la escalada de hostilidad que había consumido el ambiente del depósito. Mateo procesó los términos de la apuesta con la literalidad característica del pensamiento autista. No reconocía inmediatamente la maldad intencional detrás de la propuesta de Carlos Mendoza, sino que la evaluaba como un intercambio lógico. Demostración de competencia técnica a cambio de reconocimiento profesional, falla técnica a cambio de aceptación de limitaciones. La complejidad social y emocional de la situación permanecía en gran medida invisible para su forma de procesar interacciones humanas. «Acepto», dijo Mateo con voz clara, causando que Rosa se llevara las manos al pecho en un gesto de horror maternal. 5 minutos para identificar el problema, 2 horas para repararlo si me dan las herramientas básicas que necesito. Ustedes miran, pero no interfieren. Si funciona, tengo trabajo. Si no funciona, ustedes pueden escribir lo que quieran sobre las personas como yo. La aceptación de Mateo desencadenó una explosión de actividad. Las cámaras de televisión se reposicionaron para capturar todos los ángulos posibles. Los reporteros comenzaron a contactar a sus estaciones para informar sobre el espectáculo del niño autista contra los ingenieros. Y los profesionales presentes se organizaron en posiciones estratégicas para presenciar lo que todos anticipaban sería una humillación épica seguida de lecciones importantes sobre las limitaciones de las personas con discapacidades del desarrollo. Doctora Patricia Morales intentó una última intervención antes de que la situación se volviera completamente irreversible. Esto es cruel e innecesario. Tenemos una crisis médica real que resolver y están convirtiendo el sufrimiento de un joven vulnerable en entretenimiento público. Como médica, no puedo aprobar esta exhibición de una persona que claramente no comprende completamente las implicaciones de lo que está aceptando. Sin embargo, la protesta de la doctora Morales fue ignorada por la dinámica social que había convertido el depósito en una arena de gladiadores donde reputaciones profesionales, prejuicios sobre discapacidad y ego masculino se habían combinado en una mezcla tóxica que había trascendido las consideraciones racionales. Carlos Mendoza había invertido demasiado de su identidad profesional en la situación como para retroceder, y Mateo había entrado en un estado de hiperfoco que lo hacía impermeable a las consideraciones sociales que podrían haberlo persuadido de reconsiderar su decisión. 2 horas máximo, repitió Carlos Mendoza mientras consultaba su reloj con gesto dramático. Y cuando esto termine, quiero que todos los presentes sean testigos de lo que significa la realidad versus las fantasías de las personas con problemas mentales.
Sus palabras fueron grabadas por múltiples cámaras y transmitidas en vivo por algunas estaciones, convirtiendo oficialmente la situación en un espectáculo nacional que sería recordado por años como un punto de inflexión en las percepciones públicas sobre neurodiversidad y capacidad técnica. Mateo se dirigió hacia la caja de herramientas más cercana con movimientos precisos y deliberados, sus dedos ya atamborrilleando las secuencias numéricas que acompañaban la activación completa de su hiperfoco autista. En su mente, las burlas, las expectativas crueles y la presión mediática se habían desvanecido, reemplazadas por la claridad cristalina de un sistema mecánico complejo que finalmente tendría la oportunidad de analizar sin interferencias. Mateo se dirigió hacia la caja de herramientas básicas del depósito con la misma precisión metodológica que había caracterizado cada aspecto de su vida autista durante 18 años. Sus manos se movían con movimientos económicos y deliberados, seleccionando únicamente las herramientas que su mente había identificado como necesarias para el diagnóstico y reparación que estaba a punto de realizar. Un multímetro digital básico, un osciloscopio portátil de gama baja, destornilladores de precisión, alicates de punta y una linterna LED de alta intensidad. La multitud de profesionales observaba cada movimiento con una mezcla de anticipación cruel y fascinación mórbida. Las conversaciones susurradas se multiplicaron, mientras técnicos e ingenieros hacían apuestas informales sobre cuánto tiempo tardaría Mateo en admitir derrota, qué excusa utilizaría para justificar su fracaso inevitable y si tendría algún tipo de crisis autista cuando se enfrentara a la realidad de su incompetencia técnica. «Miren cómo organiza las herramientas», murmuró uno de los técnicos jóvenes con diversión mal disimulada. «Todas en línea perfecta, separadas por espacios exactos. Es como ver a un niño jugando a ser mecánico profesional, típico comportamiento obsesivo-compulsivo autista». Sus palabras generaron risas contenidas entre varios espectadores que interpretaban la meticulosidad de Mateo como evidencia adicional de su desconexión de la realidad práctica del trabajo mecánico profesional. Mateo había entrado completamente en estado de hiperfoco, una condición neurológica donde su cerebro autista canalizaba toda su capacidad cognitiva hacia una sola tarea con una intensidad que habría resultado imposible para personas neurotípicas. El ruido ambiente del depósito se había desvanecido hasta convertirse en un zumbido de fondo irrelevante. Las voces y risas de los espectadores se habían vuelto imperceptibles, e incluso su propia ansiedad social había sido temporalmente suspendida por la activación de sistemas cerebrales especializados en procesamiento de información técnica compleja. Sus primeros 5 minutos fueron dedicados a una inspección visual sistemática del motor que siguió patrones de análisis que ninguno de los ingenieros presentes reconoció como metodología válida. Mientras los profesionales habían concentrado su atención en componentes individuales específicos, Mateo examinó el sistema completo como una red integrada de interacciones mecánicas, eléctricas y electromagnéticas, buscando anomalías en patrones que requerían percepción de relaciones espaciales y temporales complejas. Su osciloscopio portátil comenzó a registrar señales eléctricas en puntos del motor que los ingenieros anteriores habían considerado irrelevantes para el diagnóstico. Mateo conectó las ondas en configuraciones que parecían aleatorias para los observadores, pero que en realidad seguían una lógica sistemática diseñada para mapear las interacciones electromagnéticas entre sistemas aparentemente independientes del vehículo.
¿Qué está haciendo exactamente?, preguntó James Patterson a Carlos Mendoza mientras observaban a Mateo mover el osciloscopio entre diferentes puntos de conexión con precisión mecánica. Esos puntos de medición no tienen sentido según ningún protocolo de diagnóstico estándar. Está perdiendo tiempo en lugares que sabemos que no pueden ser relevantes para la falla del motor. Carlos Mendoza sonrió con confianza renovada al escuchar la confusión en la voz del ingeniero de Peterbilt. Exactamente lo que esperaba. Está haciendo mediciones aleatorias porque no tiene idea de qué buscar realmente. Los autistas tienden a fijarse en detalles irrelevantes y perder de vista el panorama general. En 15 minutos va a estar completamente perdido y tendremos nuestra demostración sobre por qué las personas con discapacidad mental no pueden trabajar en ambientes técnicos profesionales. Sin embargo, algo en la postura de Mateo comenzó a generar incomodidad subconsciente entre algunos observadores más experimentados. Su concentración no tenía la cualidad errática de alguien que estaba improvisando, sino la intensidad enfocada de una persona que estaba implementando un plan específico con conocimiento técnico profundo. Sus movimientos se habían vuelto más fluidos y seguros conforme progresaba en su análisis, una evolución que contrastaba con el comportamiento típico de personas que estaban realizando tareas más allá de sus capacidades. Doctora Patricia Morales había comenzado a observar a Mateo con interés médico profesional en lugar de simple impaciencia. Como pediatra especializada en desarrollo neurológico, reconocía las señales del hiperfoco autista y sabía que representaba un estado de funcionamiento cognitivo elevado que podía producir resultados sorprendentes en áreas de experiencia específicas. La posibilidad de que Mateo realmente poseyera conocimiento técnico avanzado comenzaba a parecer menos ridícula conforme observaba la metodología sistemática de su trabajo. Sus mediciones siguen un patrón específico, murmuró la doctora Morales a una colega que había llegado para presenciar el espectáculo. No está trabajando aleatoriamente. Hay una lógica subyacente en lo que está haciendo, aunque no la reconozco como protocolo médico o de ingeniería estándar. Su observación fue escuchada por varios técnicos cercanos que comenzaron a prestar atención más cuidadosa a las acciones de Mateo, en lugar de simplemente esperar su fracaso inevitable. Después de 40 minutos de análisis meticuloso, Mateo había mapeado completamente las características electromagnéticas del motor en un nivel de detalle que excedía los estándares utilizados por los ingenieros profesionales presentes. Su osciloscopio había registrado anomalías en las frecuencias de señales eléctricas que ninguno de los diagnósticos anteriores había detectado, porque requerían mediciones simultáneas en múltiples puntos del sistema durante ventanas de tiempo específicas. Sus movimientos repetitivos se intensificaron conforme su mente autista procesaba la información recopilada y construía un modelo tridimensional completo del problema. Sus dedos tamborrillearon secuencias cada vez más complejas mientras sus ojos se movían rápidamente entre diferentes componentes del motor, estableciendo conexiones neuronales que integraban todos los datos en una comprensión unificada de la falla mecánica. Ahí está el problema, susurró Mateo para sí mismo, aunque varias personas cercanas escucharon sus palabras. Resonancia armónica entre el alternador de alta frecuencia y los sensores magnetoresistivos del cigüeñal. La frecuencia fundamental del alternador bajo carga está creando interferencia constructiva con la frecuencia de muestreo de los sensores de posición, generando señales fantasma que el módulo de control interpreta como posición incorrecta del pistón.
El nivel de especificidad técnica de su diagnóstico causó un silencio temporal entre los observadores más conocedores. Términos como resonancia armónica, interferencia constructiva y sensores magnetorresistivos no eran vocabulario que esperaran escuchar de un niño autista discapacitado, y la precisión de su explicación comenzó a generar incomodidad entre profesionales que se habían comprometido públicamente con la premisa de su incompetencia. James Patterson sintió una punzada de ansiedad profesional al escuchar el diagnóstico de Mateo. Como ingeniero especializado en sistemas de control de motores Peterbilt, reconocía la plausibilidad técnica de la explicación, aunque representaba una falla extremadamente rara que no había sido considerada durante los diagnósticos anteriores. La posibilidad de que un civil sin entrenamiento formal hubiera identificado un problema que había escapado la detección de múltiples ingenieros certificados amenazaba fundamentalmente su autoestima profesional. «Eso es técnicamente imposible», declaró Carlos Mendoza con más defensividad que convicción real. Los sistemas están diseñados específicamente para prevenir interferencias electromagnéticas. Hay filtros, blindaje, aislamiento. No puedes tener resonancia armónica en motores modernos. Sin embargo, su voz había perdido la confianza absoluta que había caracterizado sus declaraciones anteriores. Mateo no respondió verbalmente a la objeción, sino que procedió a implementar la solución que su análisis había identificado como necesaria. Sus manos se movieron con precisión quirúrgica hacia el compartimiento del alternador, donde comenzó a desconectar cables específicos que regulaban la frecuencia de salida bajo diferentes condiciones de carga. Su trabajo fue meticuloso y deliberado, cada movimiento calculado para modificar las características electromagnéticas del sistema sin comprometer su funcionalidad básica. «¿Qué está haciendo al cableado del alternador?», preguntó uno de los técnicos con alarma creciente. «Si toca los cables equivocados, puede freír todo el sistema eléctrico del vehículo. Ese alternador cuesta $50,000. Vamos a permitir que un niño autista destruya componentes irreemplazables». La preocupación sobre daño potencial al equipo comenzó a extenderse entre los observadores, generando presión para detener el experimento antes de que Mateo pudiera completar sus modificaciones. Sin embargo, Carlos Mendoza se encontró en una posición paradójica. Había apoyado públicamente la premisa de que Mateo fracasaría inevitablemente, pero intervenir para detenerlo implicaría admitir la posibilidad de que realmente supiera lo que estaba haciendo. «Déjenlo continuar», declaró finalmente con una sonrisa forzada. «Cuando destroce el alternador, tendremos evidencia concreta del tipo de daño que las personas con discapacidad mental pueden causar cuando se les permite acceso a equipos profesionales. Será una lección costosa pero valiosa sobre por qué existen protocolos de seguridad y certificaciones profesionales». Doctora Patricia Morales se había acercado lo suficiente para observar directamente el trabajo de Mateo y había comenzado a reconocer la experiencia genuina en sus movimientos. Como médica, estaba entrenada para detectar competencia técnica en contextos médicos, y los patrones de comportamiento que estaba observando correspondían a los de un profesional experimentado implementando procedimientos conocidos con confianza y precisión. «No está trabajando aleatoriamente», murmuró a James Patterson. «Sus modificaciones al cableado siguen una lógica específica. Está alterando la configuración del alternador para cambiar su frecuencia fundamental de salida. Si su diagnóstico sobre interferencia electromagnética es correcto,
Esto debería eliminar la resonancia armónica que está causando las señales fantasma en los sensores de posición. La explicación de la doctora Morales fue escuchada por varios ingenieros que comenzaron a evaluar el trabajo de Mateo desde una perspectiva técnica seria en lugar de simplemente esperar su fracaso. La posibilidad de que realmente entendiera las complejidades del sistema comenzó a generar ansiedad entre profesionales cuyas reputaciones estaban vinculadas a la premisa de su incompetencia. Después de 90 minutos de trabajo intensivo, Mateo había completado las modificaciones necesarias para eliminar la interferencia electromagnética que había identificado como causa raíz del problema. Sus manos temblaban ligeramente debido al agotamiento neurológico causado por el hiperfoco prolongado, pero su concentración permanecía absolutamente clara mientras realizaba las verificaciones finales de su trabajo. «Listo», anunció con voz monótona, mientras se alejaba del motor y organizaba meticulosamente las herramientas que había utilizado. Interferencia electromagnética eliminada, resonancia armónica suprimida. Motor debería arrancar normalmente ahora. Sus palabras fueron pronunciadas con la misma neutralidad emocional que había caracterizado toda su comunicación, sin reconocimiento aparente de la magnitud social de lo que había logrado. El silencio que siguió al anuncio de Mateo fue absoluto y cargado de tensión. 30 personas contenían la respiración mientras Carlos Mendoza se dirigía lentamente hacia la cabina del Peterbilt, consciente de que las próximas décadas de su reputación profesional dependían de lo que sucediera cuando girara la llave de arranque. Sus manos temblaron ligeramente mientras insertaba la llave y por primera vez en 30 años de carrera, no estaba completamente seguro de cuál sería el resultado. El motor del Peterbilt 379 rugió a la vida con la potencia suave y controlada de $3 millones en ingeniería de precisión, funcionando exactamente como había sido diseñada. El sonido llenó todo el depósito con una resonancia profunda que se sintió tanto en los oídos como en el pecho de cada persona presente. No hubo vacilación, no hubo ruidos irregulares, no hubo señales de falla. El motor funcionaba perfectamente. El silencio atónito que siguió al éxito del arranque fue roto únicamente por el ronroneo constante del motor funcionando a velocidad de crucero óptima. Carlos Mendoza permaneció sentado en la cabina del camión, mirando fijamente el tablero de instrumentos donde todas las luces indicadoras mostraban funcionamiento normal. Todos los medidores reportaban parámetros dentro de rangos óptimos, y todos los sistemas auxiliares respondían exactamente como estaban programados. Las cámaras de televisión capturaron el momento exacto en que la realidad de lo que había ocurrido comenzó a penetrar la comprensión de los espectadores. Un joven autista de 18 años, que había sido ridiculizado y humillado por profesionales con décadas de experiencia, había logrado en 2 horas lo que 4 ingenieros certificados no habían podido conseguir en 3 días de trabajo intensivo. «Esto es imposible», murmuró James Patterson mientras observaba las lecturas del sistema de diagnóstico computarizado del vehículo. «Todos los parámetros están perfectos, mejor que perfectos. El motor está funcionando con mayor eficiencia que las especificaciones originales de fábrica». Su voz tenía la cualidad distante de alguien que estaba procesando información que contradecía fundamentalmente sus creencias sobre competencia técnica y autoridad profesional. Doctora Patricia Morales fue la primera en moverse hacia Mateo, quien había regresado a su posición original junto a la pared y había reanudado sus movimientos de estimulación sensorial, como si nada extraordinario hubiera ocurrido.
Su hiperfoco se había desactivado gradualmente, devolviendo su conciencia a la realidad social del entorno, pero sin una comprensión completa de la magnitud de lo que había logrado. ¿Cómo sabías que era interferencia electromagnética?, preguntó la doctora Morales con genuina curiosidad científica. Esa es una falla extremadamente rara que requiere equipo de diagnóstico especializado para detectar. ¿Dónde? ¿Aprendiste sobre resonancia armónica en sistemas automotrices? Mateo la miró brevemente antes de dirigir su atención al suelo, un patrón de comportamiento que ya no parecía raro para los observadores, sino simplemente diferente. Lo escuché, respondió con su característica precisión literal. El motor hacía un sonido equivocado cada 4 segundos. La frecuencia correspondía a interferencia entre alternador de alta frecuencia y sensores magnetorresistivos. He leído 243 manuales técnicos sobre motores diésel. Todos mencionan ese problema como posibilidad rara. La explicación de Mateo reveló la metodología que había empleado. Años de estudio obsesivo habían creado en su mente autista una base de conocimiento técnico que excedía la formación profesional de muchos ingenieros, combinada con hipersensibilidad auditiva que le había permitido detectar anomalías sónicas que otros habían pasado por alto. Carlos Mendoza finalmente descendió de la cabina del camión con expresión de sorpresa genuina. Durante 30 años había definido su identidad alrededor de su capacidad para resolver problemas mecánicos que otros consideraban imposibles. El hecho de que un niño autista discapacitado hubiera superado su experiencia en su propia área de especialización amenazaba todos los fundamentos de su autoestima profesional y personal. «No entiendo cómo esto es posible», murmuró mientras observaba a Mateo con una mezcla de asombro y consternación. «He trabajado en motores durante 30 años. He reparado equipos en situaciones que otros ingenieros declararon imposibles. ¿Cómo puede un niño con autismo, sin entrenamiento formal, sin certificaciones profesionales, haber visto algo que yo no vi?» La pregunta de Carlos Mendoza representaba el colapso de prejuicios sistemáticos sobre capacidad intelectual, discapacidad neurológica y autoridad profesional que habían dominado la industria automotriz durante generaciones. Los conceptos de normalidad neurológica como prerequisito para competencia técnica se desintegraban frente a la evidencia empírica irrefutable de que diferentes tipos de cerebros podían procesar información de maneras que superaban los enfoques convencionales. Las reacciones entre los espectadores variaron desde incredulidad hasta vergüenza, desde fascinación hasta reevaluación fundamental de creencias previamente incuestionadas. Los técnicos jóvenes que habían grabado videos burlones de Mateo comenzaron a borrar el contenido de sus teléfonos, reconociendo que habían documentado su propia ignorancia más que la incompetencia de su objetivo. Rosa Sánchez había permanecido inmóvil durante las 2 horas completas del trabajo de su hijo, alternando entre terror de que fuera humillado públicamente y una esperanza secreta de que finalmente el mundo viera lo que ella había sabido durante 18 años, que Mateo poseía un tipo de inteligencia extraordinaria que simplemente no encajaba en categorías convencionales, de medición o reconocimiento. «Mi bebé lo logró», susurró con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras observaba a su hijo reorganizando meticulosamente las herramientas que había utilizado. «Finalmente, alguien va a ver lo especial que es en realidad». Su voz contenía 18 años de frustración maternal, viendo el potencial de su hijo ser ignorado, minimizado y ridicularizado por personas que no podían reconocer formas no convencionales de genialidad.
Los reporteros habían comenzado a reformular completamente las historias que habían planificado escribir. Lo que había comenzado como material para contenido viral burlesco sobre niño autista delusional se había transformado en una historia sobre discriminación, prejuicio y la revelación de capacidades extraordinarias en personas sistemáticamente marginadas por diferencias neurológicas. Esto va a cambiar muchas conversaciones sobre autismo y empleo, murmuró uno de los periodistas a su camarógrafo mientras revisaban las grabaciones que habían capturado. Acabamos de documentar cómo los prejuicios sobre discapacidad casi impidieron que se resolviera una crisis nacional. Van a analizar este video en universidades y seminarios de recursos humanos durante años. El éxito técnico de Mateo había creado una situación socialmente compleja donde múltiples adultos profesionales enfrentaban la necesidad de reconciliar sus prejuicios previos con evidencia empírica que los contradecía completamente. El proceso de revaluación de creencias fundamentales sobre competencia, discapacidad e inteligencia había comenzado, pero requeriría tiempo para que sus implicaciones completas fueran procesadas e integradas. Doctora Patricia Morales había comenzado a formular preguntas sobre las implicaciones médicas y sociales más amplias de lo que había presenciado. Como pediatra, estaba familiarizada con investigación reciente sobre neurodiversidad y las formas en que diferentes configuraciones neurológicas podían producir capacidades excepcionales en áreas específicas, pero nunca había visto una demostración tan dramática de experiencia autista en un contexto profesional de alto nivel. Necesitamos documentar este caso, le dijo a una colega mientras observaba a Mateo continuar con sus comportamientos de autorregulación sensorial. Si hay otros jóvenes autistas con este tipo de capacidades técnicas, siendo sistemáticamente excluidos de oportunidades de empleo debido a prejuicios sobre su presentación social, estamos perdiendo talento extraordinario que podría resolver problemas que los enfoques convencionales no pueden manejar. Sin embargo, la situación social inmediata permanecía tensa debido a las apuestas públicas que se habían establecido antes del éxito de Mateo. Carlos Mendoza se enfrentaba a la obligación de cumplir con el acuerdo de conseguir empleo para alguien cuya competencia acababa de demostrar que superaba su propia experiencia, una situación que amenazaba su identidad profesional, mientras simultáneamente representaba una oportunidad de aprendizaje sobre las limitaciones de sus prejuicios previos. La transformación de Carlos Mendoza comenzó gradualmente, como el amanecer de una comprensión que había sido bloqueada durante décadas por prejuicios profesionales y sociales. Su primera reacción había sido negación, buscar explicaciones alternativas, cuestionar la validez del éxito de Mateo, encontrar maneras de minimizar la magnitud de lo que había presenciado. Sin embargo, la evidencia empírica del motor funcionando perfectamente después de 3 días de fracasos profesionales era imposible de refutar o reinterpretar. «Tengo que pedirte disculpas», dijo finalmente dirigiéndose a Mateo con voz que temblaba ligeramente por la emoción. «He estado trabajando en esta industria durante 30 años y en todo ese tiempo nunca he estado tan completamente equivocado sobre algo tan importante». Sus palabras fueron pronunciadas con una humildad genuina que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había caracterizado sus interacciones previas. Mateo lo observó brevemente antes de dirigir su atención de vuelta al suelo, procesando la disculpa con la literalidad característica del pensamiento autista. «No me lastimaste físicamente», respondió con su precisión habitual. Sus palabras fueron incorrectas sobre mis capacidades, pero ahora tienen información correcta.
Disculpa aceptada si significa que otras personas como yo pueden tener oportunidades de mostrar lo que sabemos hacer. La respuesta directa y sin rencor de Mateo amplificó la transformación emocional que Carlos Mendoza estaba experimentando. La ausencia de amargura o deseo de venganza en alguien que había sido humillado públicamente revelaba una madurez emocional que contrastaba con su propio comportamiento previo y lo obligaba a confrontar la crueldad innecesaria de sus acciones. No solo tienes trabajo, continuó Carlos Mendoza, sino que quiero ofrecerte una posición de consultor técnico en mi empresa. Claramente tu forma de analizar problemas mecánicos incluye perspectivas que los enfoques convencionales pasan por alto. Si hay otros casos como este que estamos manejando incorrectamente debido a nuestras limitaciones de pensamiento tradicional, necesitamos tu aportación. La oferta representaba más que empleo. Constituía un reconocimiento de que diferentes formas de procesamiento neurológico podían contribuir valor único a la solución técnica y profesional. Era una admisión de que la diversidad cognitiva representaba una ventaja empresarial en lugar de una desventaja social. James Patterson había estado observando la transformación de Carlos Mendoza con emociones complejas que mezclaban admiración por su capacidad para admitir error con ansiedad sobre las implicaciones para su propia carrera. Como ingeniero de Peterbilt, enfrentaba la realidad de que había fallado en diagnosticar un problema que un civil sin entrenamiento formal había resuelto en 2 horas. Voy a recomendar oficialmente que Peterbilt establezca un programa de consultoría con expertos en neurodiversidad, anunció después de varios minutos de contemplación interna. Si hay fallas raras que solo cerebros que procesan información de maneras no convencionales pueden detectar, necesitamos acceso a ese tipo de análisis. Esto no puede volver a suceder. Su declaración representaba un cambio fundamental en pensamiento corporativo sobre valor de diferentes perspectivas neurológicas en contextos técnicos profesionales. La decisión de institucionalizar neurodiversidad como ventaja empresarial, en lugar de tolerarla como obligación social, constituía evolución significativa en cultura corporativa. Doctora Patricia Morales había comenzado a formular un plan más amplio para abordar las implicaciones sistemáticas de lo que había presenciado. Como médica con influencia en política pública de salud, reconocía la necesidad de abogar por cambios en enfoques hacia empleo de personas autistas. Voy a escribir un artículo para el Journal Médico Nacional sobre este caso, anunció a Rosa Sánchez. Las capacidades que su hijo demostró hoy necesitan ser documentadas científicamente para que otros profesionales médicos entiendan que autismo puede incluir experiencia extraordinaria en áreas específicas. También voy a recomendar cambios en protocolos de evaluación para personas autistas buscando empleo en campos técnicos. Su compromiso a documentar y compartir el caso representaba potencial para influenciar actitudes médicas y sociales sobre autismo más ampliamente. Literatura médica influyente podía formar comprensión profesional sobre neurodiversidad durante generaciones. Los técnicos e ingenieros junior presentes habían comenzado su propio proceso de reevaluación sobre suposiciones que habían mantenido sobre relación entre presentación social y competencia técnica. Para muchos, era la primera vez que habían presenciado a alguien con discapacidades aparentes superando a profesionales acreditados en sus propias áreas de experiencia. Nunca voy a asumir de nuevo que torpeza social significa incompetencia técnica, admitió uno de los técnicos más jóvenes.
Claramente hay tipos de inteligencia que no reconocemos porque no se parecen a lo que esperamos. Este ha sido una llamada de atención enorme sobre mis propios prejuicios. Las admisiones similares comenzaron a multiplicarse entre personal técnico mientras procesaban cómo sus suposiciones habían coloreado sus percepciones de las capacidades de Mateo. El proceso de examinar sesgos internalizados fue incómodo, pero necesario para crecimiento profesional y personal. Rosa Sánchez había comenzado a comprender que la vida de su hijo podía cambiar fundamentalmente como resultado de los eventos del día. Por primera vez en 18 años, extraños estaban ofreciendo oportunidades en lugar de excusas sobre por qué Mateo no podía tener éxito en entornos profesionales. Por 18 años he visto a mi hijo ser rechazado y ridiculizado por personas que no podían ver más allá de sus diferencias, dijo con voz llena de emoción. Hoy, finalmente, el mundo ha obtenido un pequeño vistazo de lo que he sabido toda su vida, que tiene dones extraordinarios que solo necesitaban la oportunidad correcta para brillar. Sus palabras capturaron reivindicación maternal que había estado construyéndose durante casi 2 décadas de ver el potencial de su hijo siendo sistemáticamente pasado por alto debido a diferencias neurológicas que lo hacían desafiante para métodos de evaluación convencionales. Los periodistas presentes habían comenzado a entender que la historia había evolucionado mucho más allá de las expectativas originales. Lo que había comenzado como potencial carnada de clics sobre niño autista delusional se había convertido en narrativa convincente sobre discriminación, talento no reconocido y necesidad de reevaluar actitudes sociales hacia neurodiversidad. Esta historia va a resonar a nivel nacional, murmuró el reportero principal mientras revisaba las grabaciones capturadas durante el día. Va a forzar conversaciones sobre cuántos otros individuos talentosos estamos pasando por alto porque no encajan en moldes estándar. El impacto podría extenderse mucho más allá de la industria automotriz. La cobertura mediática prometía amplificar las lecciones del caso más ampliamente, potencialmente influenciando actitudes públicas sobre oportunidades de empleo para personas con discapacidades neurológicas. La narrativa tenía poder para cambiar mentes en una escala mucho más grande que los participantes inmediatos. Mateo mismo permaneció en gran medida ajeno a las implicaciones sociales de su éxito, enfocado principalmente en satisfacción de haber resuelto un problema técnico desafiante. Su mente autista procesó el logro puramente en términos de completación de tarea en lugar de validación social o triunfo personal. Problema identificado. Correctamente. Solución implementada exitosamente. Motor funcionando dentro de parámetros óptimos, murmuró para sí mismo mientras continuaba organizando herramientas con precisión característica. Proceso funcionó como se anticipaba, basado en análisis técnico. Su enfoque objetivo al logro extraordinario reflejó la tendencia autista para enfocarse en hechos objetivos en lugar de significado emocional de eventos, perspectiva que irónicamente demostró el mismo tipo de claridad que había permitido su éxito técnico. La transformación del entorno alrededor de él había sido más dramática que su propia respuesta emocional a la situación, pero lentamente comenzó a reconocer que algo importante había cambiado en cómo otros lo estaban percibiendo a él y a personas como él. 8 meses después del incidente en el depósito de transportes, la vida de Mateo había sido fundamentalmente transformada en maneras que ni él ni su familia habían imaginado posibles. Carlos Mendoza había mantenido su promesa,
no solo de proporcionar empleo, sino de crear una posición completamente nueva de consultor en neurodiversidad, que permitía a Mateo aplicar sus habilidades analíticas únicas a una amplia variedad de problemas mecánicos desafiantes que los enfoques tradicionales habían fallado en resolver. Transportes Hernández se había convertido en ubicación piloto, para lo que creció hasta convertirse en programa nacional para identificar y emplear individuos autistas con capacidades técnicas especializadas. Éxito del programa había atraído atención de corporaciones principales a través de múltiples industrias, todas buscando aprovechar tipos de habilidades de resolución de problemas que Mateo había demostrado podían exceder la experiencia profesional convencional. En los pasados 8 meses, Mateo ha resuelto problemas mecánicos que 5 equipos de ingeniería diferentes no pudieron manejar, reportó Carlos Mendoza durante entrevista con Revista de Negocios. Su tasa de éxito para identificar causas raíz de fallas técnicas complejas es 93%, comparado al promedio de la industria de 67%. Más importante, nos ha ayudado a entender que neurodiversidad no es limitación para superar, sino ventaja competitiva para aprovechar. El reconocimiento corporativo de neurodiversidad como ventaja de negocios se había extendido a través de la industria después de que el caso de Mateo recibiera cobertura mediática extensa. Las compañías comenzaron a reestructurar sus procesos de contratación para evaluar mejor las capacidades de candidatos autistas en lugar de enfocarse exclusivamente en presentación social durante entrevistas. Doctora Patricia Morales había publicado estudio completo del caso en el Journal Internacional de Medicina del Desarrollo, que se convirtió en uno de los artículos más citados en el campo de investigación de neurodiversidad durante el año. Su documentación de la metodología técnica de Mateo había proporcionado marco científico para entender cómo hiperfoco autista y reconocimiento de patrones podían producir niveles de experiencia que excedían métodos de entrenamiento convencionales. El caso de Mateo demuestra que lo que tradicionalmente vemos como déficits asociados con trastornos del espectro autista pueden realmente representar capacidades de procesamiento especializadas que proporcionan ventajas únicas en ciertos contextos profesionales, escribió la doctora Morales en su conclusión. Las comunidades médicas y educativas necesitan reconsiderar fundamentalmente cómo evaluamos y apoyamos individuos con diferencias neurodesarrollistas. La literatura médica había comenzado a presentar investigación aumentada sobre identificar y nutrir habilidades especializadas en individuos autistas, cambio en enfoque desde modelo basado en déficits hacia evaluación basada en fortalezas que el éxito de Mateo había ayudado a popularizar. Rosa Sánchez se había convertido en defensora inadvertida para familias con niños autistas, frecuentemente hablando en conferencias y grupos de apoyo sobre la importancia de mantener fe en el potencial de sus hijos a pesar del rechazo social y desaliento profesional que parecía inevitable. Durante 18 años, profesionales me dijeron que Mateo necesitaría cuidado de por vida y nunca sería capaz de contribuir significativamente a la sociedad, compartió Rosa durante discurso principal en Conferencia Nacional de Autismo. Hoy, compañías pagan tarifas premium por sus servicios de consultoría, porque su cerebro procesa información en maneras que resuelven problemas que otros no pueden. El mensaje para otros padres es claro: nunca dejen de creer en los dones únicos que sus hijos poseen. Su trabajo de defensa había influenciado discusiones de política sobre enfoques educativos para niños autistas,
enfatizando necesidad para identificar y desarrollar intereses especiales en lugar de enfocarse exclusivamente en remediar déficits sociales. El anterior antagonista, James Patterson, había encabezado el desarrollo de la iniciativa de neurodiversidad de Peterbilt, que reclutaba activamente individuos autistas para posiciones técnicas a través de la compañía. El éxito del programa había excedido todas las expectativas, con empleados neurodivergentes consistentemente superando a colegas neurotípicos en tareas técnicas especializadas. Descubrimos que diversidad de procesos de pensamiento no es solo idea agradable para inclusión, sino necesidad práctica. Para innovación, explicó Patterson durante presentación corporativa. Empleados con rasgos autistas aportan enfoques analíticos que pensamiento convencional no pudo lograr. Mateo nos mostró que habíamos estado pasando por alto talento extraordinario debido a suposiciones superficiales sobre cómo se ve la competencia. La transformación de cultura corporativa se había extendido más allá de compañías individuales para convertirse en movimiento de toda la industria hacia inclusión de neurodiversidad, con el caso de Mateo frecuentemente citado como ejemplo, paradigma de potencial no reconocido existiendo dentro de comunidades discapacitadas. Los programas de educación técnica habían comenzado a incorporar el caso de Mateo en currículum diseñado para entrenar futuros ingenieros sobre valor de enfoques cognitivos diversos para resolución de problemas. Su metodología había sido analizada y documentada como marco de diagnóstico alternativo que complementaba protocolos de ingeniería tradicionales. Estudiantes aprenden que experiencia técnica puede manifestarse en formas que no se conforman a caminos educativos estándar, notó profesor de ingeniería, quien desarrolló módulo de curso basado en experiencia de Mateo. El caso demuestra que brillantez frecuentemente aparece en paquetes inesperados y éxito profesional requiere reconocer múltiples tipos de inteligencia. Las instituciones educativas habían comenzado a desarrollar programas especializados para identificar y nutrir habilidades técnicas en estudiantes autistas, reconociendo que métodos de aula tradicionales frecuentemente fallaban en revelar sus verdaderas capacidades. La atención mediática alrededor de la transformación había continuado a través de los meses siguiendo al incidente inicial, con la historia de Mateo siendo presentada en documentales, artículos de revista y presentaciones académicas sobre cambiar actitudes hacia neurodiversidad en el lugar de trabajo. La historia resuena porque desafía suposiciones fundamentales sobre discapacidad y capacidad, observó periodista quien había cubierto el incidente original. El éxito de Mateo fuerza a la sociedad a confrontar cómo prejuicios sobre diferencias neurológicas nos previenen de reconocer habilidades extraordinarias que podrían beneficiar a todos. La cobertura mediática continua había ayudado a sostener conversación pública sobre discriminación de empleo contra individuos neurodivergentes y necesidad para cambios sistemáticos en prácticas de contratación a través de industrias. Mateo mismo se había adaptado a su nuevo rol con directness autista característico, tratando trabajo de consultoría como extensión natural de su fascinación de por vida con sistemas mecánicos. Su enfoque a problemas de clientes permaneció metódico y enfocado, aunque había desarrollado mejor comprensión de dinámicas sociales involucradas en interacciones profesionales. Trabajo es interesante porque cada problema requiere análisis de patrón diferente, explicó Mateo durante entrevista rara.
Personas parecen sorprendidas de que puedo resolver cosas que otros no pueden, pero tiene sentido lógico. Mi cerebro procesa información mecánica de manera diferente, así que resultados son diferentes. Matemáticas no cambian basado en si alguien piensa que soy extraño. Su perspectiva pragmática en sus propias habilidades e impacto social permaneció característico de tendencia autista para enfocarse en hechos objetivos en lugar de implicaciones emocionales de eventos, enfoque que continuó sirviéndole bien en contextos profesionales. Los programas de entrenamiento para gerentes trabajando con empleados autistas habían proliferado a través de la industria, usando el caso de Mateo como ejemplo de cómo apoyo apropiado y comprensión podían desbloquear desempeño excepcional de trabajadores neurodivergentes. Lección clave es que acomodar diferencias neurológicas no es caridad, sino inversión en acceder capacidades únicas, enseñó consultor de diversidad quien había estudiado integración de Mateo en el lugar de trabajo. Compañías que aprenden a aprovechar neurodiversidad obtienen ventajas competitivas que enfoques tradicionales no pueden lograr. Las iniciativas de desarrollo profesional habían extendido concepto que diversidad de procesos de pensamiento representaba ventaja de negocios en lugar de obligación de cumplimiento, cambiando fundamentalmente enfoques corporativos a inclusión de neurodiversidad. Las discusiones de política gubernamental habían comenzado a incorporar evidencia desde el caso de Mateo para apoyar legislación requiriendo empleadores proporcionar acomodaciones razonables para candidatos de trabajo autistas y para prohibir discriminación basada en requisitos sociales no esenciales que excluían aplicantes neurodivergentes calificados. El caso demuestra que barreras sociales en lugar de limitaciones individuales previenen individuos autistas de contribuir sus talentos a fuerza laboral, argumentó defensor de derechos de discapacidad durante audiencia del Congreso. El éxito de Mateo prueba que con oportunidades apropiadas y apoyo, trabajadores neurodivergentes pueden sobresalir en maneras que benefician economía entera. Las iniciativas legislativas habían ganado momento para proteger derechos de empleo de individuos neurodivergentes y para requerir entrenamiento antidiscriminación enfocado específicamente en reconocer y valorar diferentes estilos de procesamiento cognitivo. La atención internacional había comenzado a examinar el caso de Mateo como modelo para programas de inclusión de neurodiversidad en otros países, con delegaciones visitando para estudiar estrategias de implementación que podían ser adaptadas para diferentes contextos culturales. Éxito en México demuestra que iniciativas de neurodiversidad pueden funcionar a través de límites culturales cuando enfocadas en capacidades objetivas, en lugar de suposiciones culturales sobre comportamiento apropiado. Notó investigador de desarrollo internacional. El interés global en replicar elementos del programa había creado oportunidades para expandir iniciativas de empleo de neurodiversidad internacionalmente, potencialmente impactando miles de individuos autistas mundialmente. Conforme se acercaba el aniversario del incidente original, Mateo continuaba trabajando con la misma precisión metódica que había caracterizado su reparación de motor, resolviendo problemas técnicos complejos para clientes a través del país, mientras silenciosamente revolucionaba percepciones sobre potencial de individuos autistas para contribuir a sociedad en maneras que sabiduría convencional había considerado imposible. Su historia se había convertido en testimonio al poder de reconocer y nutrir neurodiversidad como fuente de innovación y excelencia en lugar de barrera para superar.
lección que continuó transformando vidas y organizaciones dispuestas a ver más allá de diferencias superficiales para descubrir capacidades extraordinarias que habían estado escondiéndose a plena vista durante generaciones. Si esta historia tocó tu corazón, compártela dejando tu like y suscríbete para continuar viendo relatos impactantes como este. Ahora aprovecha el próximo video que aparece en la pantalla. Dios te bendiga.